Quiero saludar ahora a nuestra invitada en esta parte del programa, a Noemí Sanín. Conversábamos con ella a principios de semana. Quiero recordarles que fue canciller de Colombia, que fue candidata presidencial y que fue embajadora de Colombia en Venezuela. Es decir, es alguien con quien podemos hablar de esta crisis por la cual atraviesan las relaciones de ambos países en este momento. Señora Sanín, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos y lamento muchísimo que no haya libertad para que todos los venezolanos puedan vernos. Lo lamentamos también, pero por eso me gustaba, quería comenzar agradeciendo, porque justo tenemos un pico en este momento en todo lo que son las plataformas digitales. Señora Sanín, yo quisiera comenzar hablando del encuentro de las cancilleres el día de ayer, de este... No se puede llamar rueda de prensa porque no permitieron una sola pregunta. No se puede decir que emitieron un comunicado porque tampoco hubo un comunicado de lado y lado. Es decir, se produjo una reunión de 4 horas y media aproximadamente y al término de esto salieron ambas cancilleres y cada quien dijo algo. ¿Qué deja este encuentro? ¿Cómo calificarlo a nivel diplomático? Bueno, la verdad, en Colombia tenemos un término muy coloquial y es ni chicha ni limoná. Es decir, fue totalmente tibio. La canciller venezolana tuvo el descaro de decir que todo era un efecto mediático, que eran los presuntos actos, o sea que no había realidad en los atropellos, y es muy difícil solucionar los problemas cuando no se parte de la verdad. Ha habido atropellos, ha habido violación de los derechos humanos, se dio tardanza en la reacción colombiana que ha habido que ser con el primer deportado maltratado y obviamente a veces se confunde el tema de diplomacia con debilidad. Nosotros los colombianos tenemos mucha firmeza. No aceptamos un solo deportado más, la violación de los derechos humanos en cualquiera de estas personas humildes, llenas, cargadas de dolor, divididas sus familias, despojadas de sus saberes. Eso es inaudito y en eso estamos todos unidos en el sentido de condenar este abuso, ese atropello, el señalamiento como en la época de Herodes y de Hitler de viviendas. Nunca se nos va a olvidar eso de revisado y a demoler esas casitas humildes y todas estas personas cargadas de sillas, de neveras, pero de dolor y de tristeza, porque es que yo viví en Venezuela y el amor de los colombianos cuando viven allí es muy grande y el himno nacional colombiano y el himno de Venezuela se cantan con el mismo fervor y la gente de la frontera vive lo que es la verdadera integración. Los dos países son importantes, la escuela de uno u otro lado debería ser lo mismo, el puesto de salud en vez de estar uno al frente del otro debería ser en un lado uno, en otro lado otro, para que pudieran acceder todos. Es inaudito que la frontera divida, la frontera tiene que ser factor de unidad, pero ni un atropello más, porque todos los colombianos nos hemos sentido humillados, todos somos los deportados, todos estamos con ellos y los venezolanos de bien también, porque el pueblo venezolano y el pueblo colombiano siempre en materia de política internacional, en materia de resolver los conflictos, siempre han sido superiores a los gobiernos, no ahora, siempre. El pueblo, esto hay que meterle pueblo porque el pueblo no admite confrontación, ni admite este tipo de deterioro de la relación, ni de atropello, sobre todo con gente tan humilde. Ahora, señora Sanín, digamos, la expectativa era que pudiese abrirse la frontera. La expectativa era que hubiese un planteamiento en relación precisamente a eso que usted señala, a los deportados, a los derechos humanos. Sin embargo, se nos dijo que los ministros de la Defensa van a reunirse, que los ministros de Economía van a reunirse, que van a seguir trabajando para hacer de esto una nueva frontera, pero digamos en lo tangible, nada concreto parece haberse resuelto. Conversaba hace un rato en el programa, en la primera parte del programa, con el expresidente Pastrana, que decía, esto no es más que la demostración del fracaso de la diplomacia colombiana. Yo le pregunto, ¿está usted de acuerdo con este concepto? ¿Esto ha sido un fracaso de la diplomacia colombiana?
Yo creo que hubo demora en la reacción. Cuando se violan los derechos humanos, tiene que haber un costo, y tiene que haber una sanción, y tiene que haber una condena. Inmediatamente ocurrió el viernes pasado la primera deportación, el primer atropello, el primer abuso y violación de los derechos humanos. Inmediatamente debió haber una relación cordial y fluida entre los países para evitar que eso siguiera sucediendo. Hubo una pausa demasiado larga para reaccionar, pero es bueno que se sepa, no por los venezolanos que están unidos como nosotros, estamos todos unidos defendiendo los derechos de unos y otros. No, el presidente Maduro tiene que saber que la humillación, el irrespeto y sobre todo con gente tan humilde, no lo vamos a aceptar. Ni el atropello con ninguno, eso es inaceptable. Pero sí hubo demora en la reacción colombiana. Afortunadamente el lenguaje del presidente en los últimos días ha sido preciso, la canciller tibia no ha condenado, que es inaudito que no se condene de una manera explícita, de una manera diplomática, porque es que ser diplomático no es sinónimo de ser débil. Ayer el presidente Maduro en Telesur, que yo lo oigo porque hay muchos programas de Telesur que me gustan y además me gusta estar en contacto siempre por amistad, por afecto, por admiración con Venezuela. Decía que es que él tenía una relación muy, muy profunda con nuestra canciller porque habían sido cancilleres al mismo tiempo. Pues que esa amistad, que estoy segura que sirve, pues que sirva para que siga elevando el perfil de la canciller colombiana, pero no sirva para que la canciller se sienta inhibida como le ocurrió al expresidente Samper para defender los derechos de los compatriotas. Yo ahora que usted menciona a Nicolás Maduro, quisiera compartir con usted y con nuestra teleaudiencia parte de lo que fue una intervención, una declaración de Nicolás Maduro arremetiendo contra el presidente Santos hace un rato. Y esto decía Maduro. Y vino el presidente Santos, ¿cómo es que dicen en Colombia? Aquí decimos la puso. Allá tienen una expresión, la embarró. El presidente Santos la embarró en Cúcuta. Porque mintió. En Venezuela. Esto no lo sacan en Colombia, esto que voy a decir no lo sacan en Colombia. En Venezuela hemos recibido a 5.600.000 colombianos que han venido aquí y viven entre nosotros. Me obligaron a tomar esta medida de cierre de la frontera. No se podía más. Y yo lo he dicho y pido apoyo del pueblo del Táchira y del pueblo de Colombia. Hasta tanto no restituyamos las condiciones mínimas para tener una nueva frontera productiva, sana, legal, donde se practique de verdad la solidaridad y una frontera en paz, yo no voy a abrir esa frontera, no la voy a abrir. Bueno, y mientras Nicolás Maduro no abre la frontera, vamos a tener que seguir viendo escenas como las que en este momento nos transmite nuestro equipo en vivo que está allí en el puente Simón Bolívar. Y es una caravana fúnebre que está en este momento pasando de Venezuela a Colombia. Se le ha permitido usar el corredor que se ha abierto para casos extremos como este. Son imágenes tristes y es triste oír, que Nicolás Maduro señala que, fue obligado a cerrar la frontera. Esto fue hace minutos, allí, estas imágenes de ahorita fue hace minutos, allí vemos la caravana fúnebre. Vuelvo con nuestra invitada, Noemí Sanín. El presidente Santos la embarró, decía Nicolás Maduro, porque mintió, es decir, le llamó mentiroso al presidente Juan Manuel Santos y parece que no podía ir es decir, no podía moverse en su propio territorio, porque es el presidente de Colombia, ¿no? Entendemos que puede ir a cualquier lugar de Colombia que crea conveniente. Yo no quiero participar en escalar el conflicto. Lo que pasa es que sí quiero ser muy firme frente a la defensa de los derechos en general de cualquier ser humano, pero más de mis compatriotas.
sus derechos hay que respetarlos, su vida, su libertad, su unión familiar, y esta no es manera de tratarlos. Pero sin ser santista, pero es el presidente de Colombia, quiero decirle al presidente Maduro que el presidente de Colombia, como cualquier colombiano, y cualquier venezolano, porque nos encanta que vengan, se puede mover por todo el territorio nacional. Estuvo ayer en la frontera, lástima que no hubiera ido antes, porque de pronto yendo antes se hubiera evitado pues que se hubieran dado los otros casos que se presentaron en los días siguientes. El presidente estuvo en la frontera, todo lo que dijo lo comparto, la solidaridad con todos los colombianos y los compatriotas para abrirle los brazos y darle las oportunidades que un país le debe dar a toda su gente es elemental y nosotros tenemos que apoyarlo. De modo que ponerle limitaciones. Le digo al presidente Maduro, con todo el respeto que me merece, que aquí se está viendo lo que él dijo que no iba a salir. En cambio, su canciller dijo que esto eran invenciones de los medios de comunicación, que eran presuntos atropellos que no se habían dado. Yo invito a que Telesur, que es un canal que me gusta mucho, y la otra cadena también oficial, porque desafortunadamente ya no hay casi medios privados en Venezuela, saquen esa entrevista, pero sobre todo esto no importa. Lo que importa es que muestren el dolor, el atropello, las casas marcadas, demolidas, los colombianos con su sillita, que no era una silla lo que llevaban, era una vida a cuestas destruida por un acto totalmente irrespetuoso, humillante. Yo creo que es el momento de la reflexión. Creo que no podemos tener un deportado más maltratado. La frontera no se puede cambiar. El presidente Maduro dice que una nueva frontera, una nueva política para la frontera, que en los dos países nos hace falta darnos cuenta que la economía unas veces favorece a un lado, otras veces favorece a otro lado, de modo que para evitar el contrabando lo que tenemos que ser realistas y que siempre va a pasar eso. Porque si nosotros no aceptamos que la moneda es distinta, que los precios son distintos y que esas realidades hay que darles manejo dentro de la legalidad y dentro de la conveniencia de cada país, vamos a ser unos ilusos. Hay que hacerla, como dice él, productiva, hay que tener puestos de salud donde puedan ir unos u otros, escuelas donde puedan ir otros, y querernos y saber que ellos, los de la frontera, son los que nos enseñan de integración. Pero esta escalada de ofensas y de atropellos con gente humilde o con líderes de oposición, yo creo que es muy peligroso que en los dos países asumamos unas posiciones ideológicas. No, yo creo que todos nos debemos poner al lado del derecho internacional y al lado de las causas humanitarias y al lado del amor y el afecto que nos tenemos. Aprendamos de los indios guayús, aprendamos de la gente de la frontera y ayudémonos y colaborémonos, pero con mucho respeto, porque otra conducta no es admisible. Quiero hacerle una pregunta que no quiero dejar por fuera, y es el factor electoral. Tanto en Colombia como en Venezuela van a darse unas elecciones, en Colombia en octubre y en Venezuela en diciembre. ¿El factor electoral puede tener un peso dentro de lo que está ocurriendo? Puede tenerlo, evidentemente. Sería triste que no estuviéramos unidos todas las ideologías y todos los partidos alrededor de los venezolanos y los colombianos de bien y de las políticas sanas de respeto. La canciller Merkel, pues que es la primera autoridad de Alemania, ya tiene una denominación distinta, tuvo un discurso tan maravilloso hablando de que la Europa rica, el continente rico, al lado del continente africano y al lado de los asiáticos en dificultades, tiene que ser generosa y solidaria. ¿Cómo no vamos a ser nosotros generosos y solidarios entre nosotros? Totalmente. Ese discurso de la Merkel, ese discurso del Papa, ese discurso de siempre de Bolívar y de todos los que tenemos uso de razón, de afecto y de respeto, tenemos que hacerlo e internalizarlo cada uno de nosotros. A la política internacional hay que meterle pueblo, hay que meterle campesinos, trabajadores, empresarios, para que ellos la construyan. Y los gobiernos se den cuenta que no aceptamos, los ciudadanos, confrontación. Y el presidente Maduro tiene que recordar algo muy importante. Las únicas elecciones que perdió el presidente Chávez, las únicas, fue cuando se confrontó con los colombianos en el gobierno del presidente Uribe. Ni un colombiano, y no es cierto lo que dicen que hay 5.600.000, hay muchos menos.
El presidente Chávez dio muchísimos pasaportes, menos de 2 millones, pero ningún colombiano ni ningún venezolano civilizado, que son todos, va a votar por alguien que maltrate los derechos de una persona humilde colombiana o venezolana. Claro, de modo claro. que eso no va a dar réditos políticos ni electorales. Señora Y en Sanín, Colombia, quisiera interrumpirle un momento porque se especula mucho con esta cifra. Yo realmente no tengo una data oficial, no podría decir, pero usted fue embajadora en Venezuela. 5 millones nos han dicho que no llegan a tanto. Yo sé que en el estado Zulia pueden haber 2 millones, 2 millones y medio, pero 5 millones y algo, ¿es exagerado? totalmente exagerado. Lo que pasa es que hay muchos más de esos millones de colombianos y venezolanos que nos sentimos lo mismo. Son familias que se han formado de venezolanas o venezolanos, matrimonios, hijos de uno u otro lado, pero que la nacionalidad es de los dos lados. Pero colombianos de los últimos años y los 800.000 que dicen que han llegado en los últimos meses, eso no es verdad. La economía venezolana ha tenido dificultades, ojalá la supere, la escasez de alimentos ha sido muy grande, dificultades económicas vamos a tener todos en América Latina por los problemas de los commodities, los precios del petróleo, las devaluaciones, tantos problemas comunes que tenemos. Pero no son 5.600.000 colombianos. Si vamos a hablar de los que quieren a Colombia, todos los colombianos, los venezolanos de bien. ¿Y sabe cuántos venezolanos aquí hay en Colombia? Todos los colombianos que amamos a los venezolanos, de modo que no nos pongamos ni a dividirnos. Lo que sí sé es que no va a haber un solo colombiano o venezolano reflexivo que vote por alguien que haga este tipo de atropellos. Hay que tener respeto y no habrá ni un solo colombiano que vote por alguien que no defienda los derechos humanos y la labor humanitaria y todo lo que toque hacer con nuestros compatriotas o con el que lo necesite. Quiero agradecer a Noemí Sanín por estar con nosotros en NTN 24 estos minutos. Muy buena tarde para usted. Bueno, con mucho gusto y ojalá normalicemos todo muy pronto.